Gloria a Dios. Verdaderamente separados de la presencia del Señor, nada, hermanos, nada de lo que hagamos será de bendición. Cuando nos apartamos de Él, empezamos a peligrar. Nuestra condición espiritual empieza a presentar síntomas. Y verdaderamente cuando nos apartamos y empezamos a alejarnos del Señor, podemos hasta experimentar una muerte espiritual. Por eso la palabra que en esta semana el Señor me estuvo ministrando. Estaba yo en mi casa, ¿verdad? Y por un momento yo estaba haciendo algo. Y yo empecé a orar mientras hacía pues lo que estaba haciendo. Y mientras oraba, el Señor, se derramó de una manera tan hermosa el Señor sobre mi vida y tocó mi corazón. Y el Señor colocó la palabra en mí, porque esto que hoy voy a hablar no era lo que yo quería predicar, pero el Señor sí sabe cuál es la palabra que nosotros necesitamos, porque Él, como nuestro Padre, es el que nos cuida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alimenta, y Él sabe ese pan fresco que necesitamos tú y yo, porque yo la necesito todos los días. Vamos a compartir en la palabra en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 15. Aquí habla Jesús sobre la vid verdadera. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Dios. Señor, bendecimos hoy tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que te empieces a mover. Señor, que hoy tu palabra, Padre Santo, corra como ríos de agua viva en este lugar, Señor. Que hoy podamos, Señor, salir de este lugar saciados de ti. Padre, hoy te abrimos el corazón, Señor. Yo te pido, papá, que nos abras el entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a retener cada palabra que sale de tu corazón, Señor. Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a nosotros a aplicarla a nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo esta congregación, Señor. Y nuestras vidas están en tus manos, Señor. Tú tienes el control absoluto de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame, Padre, porque yo solo soy un vaso de barro, Señor. Yo nada sé, Señor. Tú eres el que sabes todas las cosas, Señor. Habla conforme a tu voluntad. Habla hoy conforme a tu verdad, Señor. Y habla hoy conforme a la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, como les venía diciendo, la palabra de Dios en esta mañana dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo les voy a colocar una imagen, ¿verdad? Eso que está ahí es una vid, ¿verdad? Más adelante les voy a seguir, les voy a mostrar, ¿verdad? Porque la intención es que podamos ver desde el inicio. Porque la palabra de Dios hoy dice que Cristo es la vid verdadera. Y entonces es importante entender qué es una vid.
Entonces, la imagen que se reflejó por un tiempo allí es la planta, ¿no? Es la vid, cuyo fruto es la uva. Y de la uva para los tiempos de Jesús, e inclusive antes de Cristo, se extraía el vino. O sea que era una fruta muy significativa para ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la antigüedad, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, la vid representaba a Israel. Esa vid era Israel, cuyo fruto tenía que ser algo deleitable al paladar, algo deseable. De esa manera el Señor comparó a su pueblo Israel con una vid. Pero ¿qué pasó? Muchos sabemos, ¿no?, lo que ha sido la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que pecaron, se arrepintieron, volvían a pecar y estaban en ese proceso. Pero hasta que, ¿qué hizo Dios? Bueno, los desechó. ¿Por qué? Porque seguían dándole la espalda a Dios, porque seguían pecando, porque seguían teniendo ídolos, porque seguían haciendo las cosas que al Señor no les agradaba. Hasta tal punto que el Señor los quitó, los colocó a un lado, los desechó por sus transgresiones. Porque en vez de dar ese fruto que era agradable al paladar, estaban dando frutos agrios, amargos, pequeños. No era, o sea, la vid no estaba cumpliendo la función con la cual el Señor la había colocado. Y entonces, cuando nos ubicamos en este pasaje, vemos a nuestro Señor Jesús como nuestro mejor ejemplo. En un tiempo, ¿verdad?, donde Él confrontaba a los judíos, en un tiempo donde Él sabía muy bien que ellos eran la vid que el Señor había elegido desde el principio, pero estaban llenos de religiosidad, estaban llenos de incredulidad, estaban llenos de tantas cosas que eran aborrecibles delante del Señor. Por eso Cristo dijo: yo soy la vid verdadera. Ahora, si Cristo dijo que Él es la vid verdadera, eso quiere decir entonces que hay vides que son falsas, ¿verdad? Hay vides que son falsas, cuyo fruto no es el verdadero. Por eso es que el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Y la vid, mira lo que dice sobre la vid: es la fuente y el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas, ok, vamos a ubicarnos acá. Esa es la vid. Entonces, eso que está ahí es la fuente de la vida y el sustento de las ramas. Entonces, las ramas, ya. La vid, las ramas. Esta es la vida del árbol. De aquí parte todo. De este lugar es donde produce la vida que sostiene todo lo que está alrededor. Entonces, para que cada uno de los pámpanos pueda permanecer con vida, es necesario que tenga que estar conectado a la fuente de vida.
De lo contrario, muere. Ok. En Romanos 11:17. Vemos un claro ejemplo acerca de lo que el Señor hizo con nosotros. Porque esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Les comenté previamente, ¿verdad? Que en el origen la vid era Israel. Pero ¿qué hizo Dios? Los desechó. Porque ellos no dieron el fruto verdadero. Entonces dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquí está hablando de Israel, y tú siendo olivo silvestre, este tú es usted y soy yo, somos cada uno de nosotros, ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Entonces aquí el Señor está hablando. Para ese tiempo el apóstol Pablo tenía la responsabilidad de enviar el mensaje a los gentiles. Recuerden que en el original la salvación era solamente para Israel. Pero como ellos desecharon a Dios, el Señor ¿qué hizo? Bueno, para causarlos a ira o hacerlos a ellos, nos entregó la salvación a nosotros. Por eso ahí la palabra dice que Él nos hizo participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea que el Señor nos hizo participante por medio de Cristo, de la salvación, hermanos. Y esta rica savia, mira lo que dice. Coloca, por favor, hermana, la imagen donde sale la savia. Mire, ubíquense allí. Miren cómo sale un líquido, ¿verdad? Del árbol. Eso es la savia, ¿verdad? Lo que yo investigué dice, es el líquido que circula por los vasos conductores de las plantas y está formado por agua y compuestos nutrientes. Quiere decir que la savia es la responsable de transmitir el alimento a la planta por completo. Volvemos a Romanos 11, por favor. Al final dice que tanto tú como yo hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, acá está la savia. Esta es la savia. Porque si en biología, en lo que es la naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que representa la savia. Ese nutriente, ese líquido que el árbol necesita para poder tener vida, para poder dar fruto. Esta es la savia que tú y yo necesitamos, que debemos comer, que debemos digerir todos los días. ¿Qué pasa si yo coloco esto a un lado? Si yo coloco la palabra de Dios a un lado, sabiendo que es la fuente, sabiendo que de aquí parte todo, que mi vida espiritual depende de la palabra de Dios. Bueno, ciertamente, ¿verdad? Si me alejo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos secamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted le arranca allá en la calle a alguna planta una hoja o una flor? ¿Qué pasa al poco tiempo? Se marchita, ¿verdad? Se seca, se muere. Eso mismo pasa con nosotros. Si nos apartamos de la savia, empezamos a secarnos, empezamos a marchitarnos y ciertamente morimos. Esto es algo espiritual. Por eso en Juan dice, en el versículo 2, todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú y yo no permanecemos en Cristo, no podemos dar fruto. Si tú y yo nos apartamos de acá, de la oración, es imposible que podamos dar fruto. Es necesario que estemos conectados a la fuente. Y en Gálatas 5:22 dice, hace referencia al fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿A qué sigue? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que esforzarnos cada día en dar fruto. Pero es imposible separados de la fuente. Es imposible dar fruto cuando no oramos, cuando no meditamos la palabra de Dios, cuando no nos acercamos a la fuente. Esto puede ser una vid falsa, ¿verdad? ¿Por qué puede ser una vid falsa? Porque a veces podemos invertir muchísimo tiempo acá, nos conectamos tanto acá que nos salimos de esto. Y puede pasar entonces que nos levantamos y en vez de conectarnos con esto, en buscar nuestra fuente, venimos aquí, a esta fuente. Y es imposible que podamos dar fruto cuando alteramos el orden de las cosas. Otra vid falsa representa el dinero, el trabajo, el mundo. Tantas cosas que pueden ser las vides falsas. Eso puede ser todo aquello con lo cual usted se conecte. Así como en algún momento yo me conecto con mi esposa, ¿verdad? Porque somos uno en Cristo. De esa misma manera nos puede pasar si no nos conectamos con esto. A veces podemos estar conectados con distracciones, con lo que se mueve en el mundo, con la moda, con la vestimenta, con todas esas cosas que son vanidad. Pero realmente eso no te va a ayudar a que puedas dar fruto. Eso más bien te va a alejar y más bien va a relucir los deseos de nuestra carne, porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo creyente necesita estar conectado a la fuente, que es Cristo. La fuente es nuestro Señor Jesús. Todos nosotros cada día, porque aquí no importa el tiempo que puedas tener en el Evangelio. Aquí no importa que seas hijo de pastor. Aquí no importa que seas adorador, que seas lo que sea. Es algo entre tú y Dios. Es algo entre el Señor y cada uno de nosotros. Es la relación que a diario el Señor está demandando de cada uno de nosotros. De que permanezcamos ahí, en la fuente. Que cada mañana cuando nos levantemos vayamos al lugar de encuentro. Porque allí está nuestra verdadera fuente. Porque allí está nuestra paz, nuestro descanso, nuestra provisión. De allí es donde fluye todo, hermanos. Si tenemos problemas,
que siempre van a estar presentes. Si tenemos dificultades, que siempre van a estar presentes. Si tenemos adversidades, pero si no vamos a la fuente, entonces no vamos a poder entender, no vamos a poder dar fruto, no vamos a hacer esa vid hermosa que el Señor quiere que nosotros estemos allí conectados. Porque recuerde que nosotros somos ese pámpano que está allí y es necesario que estemos unidos a Cristo para que entonces nuestra vida espiritual todos los días esté alimentándose, nutriéndose. Porque de esa forma, como nos alimentemos, como nos nutramos, es que vamos a dar fruto. Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? Yo aquí coloqué 2 aspectos. ¿Qué pasa si nosotros solamente venimos aquí a la iglesia y escuchamos mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje? O si estamos en nuestra casa y leemos la palabra, ¿verdad? La leemos. Pero después, nada pasa. Seguimos iguales. Y sentimos que no damos fruto. Y sentimos que, cónchale, tanto tiempo, ¿y por qué no cambio? ¿Qué pasa? ¿Por qué sigo siendo la misma persona? Es que soy tan pecador que no puedo cambiar. ¿Qué pasa? Mira aquella persona, el tiempo que tiene en el Señor y mira cómo el Señor ha transformado su vida. Pero ¿qué pasa conmigo? Que sigo en la misma condición. Es porque no hemos entendido que esto que está acá es necesario vivirlo. Es necesario aplicarlo. De lo contrario, es mentira, hermanos. Porque esto no es una varita mágica que va a decir ¡ping! Y ya, soy transformado. No. En Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escuche bien, sed hacedores. Por momentos podemos ser solamente oidores. Y la palabra nos demanda a que debemos hacer algo y no lo hacemos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces vemos al vecino, vemos al hermano, vemos al familiar, y en vez de mostrar el amor de Dios, hacemos lo contrario. Pero eso pasa porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Eso pasa porque verdaderamente no hemos conectado nuestra vida a la fuente que es Cristo. Porque necesitamos que Él nos transforme verdaderamente. Necesitamos que Él cambie nuestra mente, que Él cambie nuestro corazón, para entonces poder dar fruto. Porque todas las cosas que detalla el fruto del Espíritu no viene por sí solo. No es que yo diga, no, yo sí tengo mucho amor, yo amo a todas las personas. Es mentira. Siempre hay personas que nos van a sacar la piedra. De repente hay personas que no nos caen bien. Es la verdad, hermanos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Pagarles con la misma moneda? ¿Ojo por ojo, diente por diente? No, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos en demostrarle el amor del Señor. Pero si nos vamos de acá, es imposible. Si nos apartamos de la vid, es imposible que amemos. Necesitamos estar acá, conectados a esto, a la fuente. Y miren lo que dice más adelante: engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, si nos paramos frente al espejo, podemos ver nuestro rostro, nuestro cuerpo, y si quizás hay imperfecciones en nosotros, si tenemos el rostro sucio, cuando vamos al espejo, nos revela, nos muestra cómo estamos. Ahora, la decisión es de nosotros. Si nos limpiamos, si nos acomodamos, o no le damos importancia y nos devolvemos y seguimos nuestra vida como estamos. Aquí está el espejo. Aquí está el espejo, la palabra de Dios. Cuando cada día vamos acá, ¿verdad? El Señor nos muestra cómo estamos nosotros. Nos muestra cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual. Y nos dice qué debemos hacer. Nos da las instrucciones, porque aquí está el manual de vida. Pero va a depender de nosotros. Va a depender de usted si obedece la palabra de Dios o simplemente es como el hombre natural que se ve, se da la media vuelta y se va. No le importa. Y en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea que la persona que mira atentamente la ley y la aplica, la vive, esa persona va a ser bienaventurado. Esa es la persona que verdaderamente va a dar fruto. Es la persona que cuando te ofenden, en vez de responder mal o decirle, me la vas a pagar, se queda callado. No dice nada. Esa es la persona que da fruto, la que permanece en la vid que es Cristo. Amén. Y en el punto número 2, que tiene relación con la anterior, porque yo le puse permaneciendo en la palabra. Y permanecer significa estar en un mismo sitio todo el tiempo. Permanecer es estar en un mismo sitio todo el tiempo. Por eso es que si nos alejamos del Señor, no estamos permaneciendo. Es necesario quedarnos quietos, quedarnos tranquilos, agarrados del Señor, porque Él es nuestra fuente. Y que nada nos mueva de allí. Que podamos permanecer. Así estemos pasando por hambre, estemos pasando por enfermedad, estemos pasando por lo que sea. Es necesario que permanezcamos en Cristo. Es necesario que nos afirmemos en Él. Y de esa forma entonces vamos a poder ver la victoria del Señor sobre nuestras vidas. Cuando permanecemos diariamente en Cristo, empezamos a dar fruto porque estamos conectados a la fuente de vida. Entonces, de esa forma, cuando estamos conectados, podemos amar, podemos mostrar misericordia, podemos ser benignos, podemos perdonar. Qué importante el perdonar, ¿verdad? Porque a veces cuesta. A veces cuesta perdonar. Pero si estamos afirmados en Cristo, todo es más fácil. Ahora yo te hago una pregunta. ¿A qué fuente estás conectado? Hoy en día, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué es tu sustento?
En Juan capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí. Esto lo está diciendo Cristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que si nosotros permanecemos en Él, Él nos asegura que Él va a permanecer en nosotros porque Él es fiel. Nosotros somos los que en algún momento podemos serle infiel a Dios y desviarnos y apartarnos de Él. Pero hoy Él nos hace un llamado a permanecer en Él. Y Él asegura que va a permanecer en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que separados de la presencia de Dios, nada podemos hacer. Y si por algún momento nos separamos y nos dejamos llevar por nuestro razonamiento, es que siento algo en el corazón, por nuestra emoción, y no es lo que realmente el Señor quiere para nosotros, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a retroceder, vamos a empezar a secarnos y a morir. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado la fuente, nos hemos apartado de nuestra vida, hemos colocado a un lado a Cristo y le hemos dicho, no Señor, ya va, es como yo quiero, pero no es de esa forma, porque Él está diciendo que permanezcamos en Él, y si permanecemos en Él es que podemos dar fruto, de lo contrario podemos morir. Y les traigo a colación 2 ejemplos de personas. Las 2 permanecieron, pero una al final se desvió. El primer ejemplo es Saúl, ¿verdad? Dios lo unge como rey, ¿verdad? Pero en un momento de su vida, el Señor le da una orden y le da los detalles de todo lo que tenía que hacer. Y le dijo que tenía que matar a todas las personas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Saúl? Puso a un lado el consejo de Dios, lo rechazó. Porque bueno, él quiso ser mejor que Dios y quiso tener más misericordia que Dios y perdonó la vida del rey, del ganado más gordo, más hermoso, cuando Dios le había dicho que los tenía que destruir a todos. Y a causa de esto, el Señor lo desechó, lo quitó, lo desprendió de la fuente. Pero tenemos otro caso muy hermoso que es José, el del Antiguo Testamento. Y en Génesis 49 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y oiga bien, porque no quiere decir que si estamos conectados a la fuente todo va a ser de maravilla. No quiere decir entonces que si estamos conectados a la fuente no vamos a tener circunstancias adversas. No se van a presentar las situaciones que quizás quieren hacer que nosotros tambaleemos, que quieran mover nuestra fe, que quieran hacer que titubeemos. Sino más bien que si estamos conectados a la fuente podemos estar de pie, podemos sobrellevar las cosas. Entonces, si viene la enfermedad, viene el hambre, colóquele usted lo que sea. Pero venga lo que venga, si estamos allí pegados a la fuente, vamos a seguir dando fruto. No importa si de repente metemos la mano en el bolsillo y no hay nada.
no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿A qué fuente vamos a correr? ¿A nuestra familia, al amigo? ¿O vamos a correr a esta fuente, que es donde emana todo, que es donde fluye todo? Por eso José, con todo lo que vivió, porque vaya cosas que vivió, ¿verdad? Con sus queridos hermanos. Todo el proceso que Dios le permitió, porque fue Dios que le permitió pasar por todas esas cosas con un propósito. Pero al final de todo, él se mantuvo firme. Él se mantuvo así, tranquilo. Aunque en algún momento, bueno, quiso ayudar a Dios cuando estaba en la cárcel. Mira, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Pero no era lo que Dios quería. Aún no se había acabado el propósito de Dios para él. Pero lo más hermoso de esto es que permaneció. Se mantuvo firme. Por eso la palabra dice que le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser como José en esta mañana? Que a pesar, mira hermano, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada, aunque usted diga, es que me duele por aquí, me duele por allá, no sé qué hacer. Hoy te pregunto, ¿cuál es tu fuente? ¿De qué te estás alimentando? ¿De las noticias que hay afuera, que lo que hacen es robarte la paz? ¿Que lo que hacen es desenfocarte? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te estás nutriendo? Nosotros es necesario que crezcamos, que maduremos en el Señor para poder dar fruto. Y solamente acá, en la palabra del Señor, es que podemos gozar de los beneficios. Miren lo que dice en Juan 15. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren esto? Pero ya va, no se emocionen mucho. Pedid todo lo que queréis. Es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a nuestro deseo. Esto no es así tan fácil. Cualquiera puede decir, Señor, me quiero ganar la lotería o quiero tener mucho dinero. Pero realmente Dios quiere que usted tenga mucho dinero. Por eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es un beneficio. ¿Cuánto quieren este beneficio? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen acá, en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que colócate sobre tus pies y vamos a orar. Y vamos a pedirle esta mañana al Señor que podamos vivir conectados a Él todo tiempo. Que cada mañana cuando nos despertamos podamos correr a la fuente verdadera que es Cristo. No a las falsas, sino a la fuente verdadera. Su palabra. Una relación íntima con el Espíritu Santo a diario. De allí dependemos todos. De allí depende nuestra vida. De allí depende que podamos dar fruto. Entonces,
Cierre sus ojos allí donde está. Señor, te adoramos en esta mañana, papá. Señor, hoy te rendimos honor a ti, Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres fiel. Porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Dios. Porque cada mañana se renuevan, Señor. Grande es tu fidelidad para con nosotros, Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra cumple el propósito, Dios, con el cual es enviada, Dios. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar conectados a ti. Ayúdanos a estar pegados a la fuente, Señor. Ayúdanos a comer de tu palabra, a disfrutar de tu presencia. Ayúdanos a que cada día, Dios, podamos caminar cerca de ti. En el nombre de Jesús, te adoramos. Señor, aparta de nosotros toda distracción. Quita, Señor, toda fuente falsa de nuestras vidas. Y ayúdanos a conectarnos contigo, Señor. Ayúdanos a conectarnos contigo, Señor. Coloca rápidamente la imagen de la vid seca, por favor. Miren acá un momento. Miren esa vid, ¿verdad? Al principio les mostré una vid frondosa, hermosa, llena de mucho fruto. Ahora aquí está lo contrario, una vid totalmente seca, donde no hay nada. ¿Qué pasó allí? No somos nosotros así como esa vid que está allí, en momentos que nos secamos, que dejamos de dar fruto y no entendemos qué es lo que pasa. En momentos que Dios permite circunstancias en nuestras vidas y no entendemos qué pasa. ¿Qué pasa? ¿No será que nos hemos desconectado de la fuente? ¿No será que esta savia no nos está nutriendo? ¿No nos está dando el alimento que necesitamos para no llegar a ese estado de secarnos, de morir? Por eso necesitamos la palabra. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos al Señor, hermanos. No necesitamos otra cosa. No necesitamos dinero. No necesitamos tener lujos. No necesitamos cualquier cosa, porque todo es vanidad. Necesitamos es a Cristo en nuestras vidas. Porque
separados de Él, nada podemos hacer. Y por más que hagamos, alejados de Él, de nada va a servir. Porque espiritualmente vamos a estar secos, muertos. Padre, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo bendigo tu iglesia, Señor. Yo bendigo esta congregación, papá. Señor, nuestras vidas están en tus manos, Dios. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Nosotros te necesitamos, Jesús. Yo te necesito. Yo necesito estar pegado a la fuente, Señor. Más que nunca, Señor, yo necesito de ti. Porque tú eres la vida, Señor. Oh Padre Santo.